Tercera llamada. Tercera. Iniciamos. Iniciamos nuestra segunda ponencia del último día de nuestro seminario dedicado a las familias y la lectura. Cuando empezamos a pensar en los contenidos del seminario de este año, todas las vinculaciones con la familia, quisimos también regresar a lo que iniciamos el año pasado, es la inclusión de homenajes a autores que han básicamente tenido un impacto tan grande que podemos hablar de un cambio en la literatura para niños y jóvenes. Este año buscamos autores muy reconocidos a nivel internacional, en donde hay un vínculo muy fuerte entre su vida y su obra. Iniciamos con Roald Dahl. Hoy tenemos la enorme oportunidad de escuchar a Mads Berggren, que nos va a hablar sobre Astrid Lindgren, la mamá de Pippi Calzalargas, uno de los personajes más entrañables en la literatura infantil y juvenil. Me da mucho gusto poder presentar a Mads Berggren. Para mí fue muy importante tener un experto en Astrid Lindgren que lo han leído ya muchas generaciones en todos los lados del mundo, tal vez un poquito menos en México o América Latina por temas de distribución de la obra. Y yo empecé a preguntar a varias personas si me podían recomendar, y por todas las fuentes que me llegó la noticia, se llama Mads. Mads ha hecho muchas cosas en su vida, que siempre es rico conocer a gente con un perfil tan variado. Hoy en día es escritor, tiene más de 15 libros publicados dedicados a jóvenes, un poco como Melvin. Tiene un enorme respeto para los propios adolescentes. Sus libros se han traducido, han recibido premios. No sé si lo puedo mencionar. No siempre fue escritor. Antes de ser escritor era obrero, hasta que se puso a estudiar y dedicó su tiempo completo a la escritura. También es dramaturgo, como Timothée, también es literario crítico y también ha sido miembro, y esto es un honor enorme, del premio Astrid Lindgren, que es un premio que lleva ya un poquito más de 10 años, en donde cada año premian a nivel internacional o un autor o un ilustrador o una asociación de promoción a la lectura. Es el premio más grande e importante que existe a nivel mundial, y Mads fue miembro durante muchos años. Nos va a hablar de Astrid Lindgren. Disfruten, gocen, a conocer la vida de esta autora maravillosa, a conocer este personaje que ha conquistado a tantas generaciones. Conozcan también el enorme compromiso de la autora con los derechos del niño, que es un elemento no menor que Mads va a tocar. Y para no tomar más tiempo, también quería agradecer a la Embajada de Suecia, que nos hizo el favor de apoyarnos para el transporte de Mads, que fue un poquito complicado. Nos conocimos, nos escribimos muchos meses, nos conocimos una madrugada a las 4:30 en el aeropuerto, porque por las huelgas, habíamos tenido que cambiar los vuelos, pero el apoyo de las embajadas, en este caso la Embajada de Suecia, fue fundamental. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Well, Astrid Lindgren ha sido traducida a más de 90 idiomas diferentes. Sus libros se han vendido 160 millones de copias de sus libros en todo el mundo. Pero antes de ser autora, ella era ama de casa. En el invierno de 1941, su hijo Corin se enfermó y se tuvo que quedar en cama por mucho tiempo.
Para matar el tiempo, le pidió a su madre que le contara sobre Peabody Longstocking, medias largas, un nombre que la hija inventó en ese instante. Era un nombre raro, tenía que ser una niña rara. Después de contar más y más cuentos sobre esta niña poderosa y salvaje, después de mucho tiempo, no nada más a las hijas, sino a las sobrinas, todo el mundo se reía de las aventuras alocadas de esta niña. 3 años después, en marzo de 1944, había nevado en Estocolmo y bajo la nieve había hielo. Astrid salió a pasear en el parque y se resbaló. Y se lastimó el tobillo tanto que se tuvo que quedar en cama, confinada en cama mucho tiempo. Ahí se le ocurrió la idea de escribir todas las historias que ella había estado contando a su hija y a sus amigas y primas para dárselos como un manuscrito a su hija en su cumpleaños. Y hizo ese dibujo para la portada. A la vez, tomó una copia y se lo mandó a una casa editorial sueca, Voyage, y mantuvieron ese manuscrito por algunos meses y luego se lo regresaron. Le escribieron una carta convencional rechazando la publicación. Mientras tanto, después de haber escrito un libro para niñas que ganó segundo premio en un concurso de otra casa editorial, Fabian, revisó la novela, lo mandó a un concurso para libros infantiles de la misma casa editorial y esta vez ganó el primer premio. El libro fue publicado en 1945 y fue un éxito inmediato y sigue siendo su personaje más conocido. Ha vendido 70 millones de copias de este libro por todo el mundo. Antes de Pippi, medias largas, había una moraleja del mundo adulto en los libros para niños en Suecia. Podían ser libros locos, salvajes, pero finalmente se adaptaban a la vida adulta. Si era un libro para adolescentes, se casaban los personajes. Pippi, ella hace lo que se le antoja. No hay ninguna moraleja del mundo adulto. Vive sin padres, su madre murió. Pippi cree que vive en algún lugar en el cielo la madre y que la ve desde allí a través de un orificio en el cielo. Su padre es un capitán marino, ha navegado con él hasta que un día desapareció en el mar, pero Pippi no cree que se haya ahogado. Él cree que fue llevado a la costa de una isla habitada por nativos y que se ha vuelto rey de esos nativos. Es la fantasía de Pippi. Pippi vive en una pequeña casa con un caballo y un changuito. Ella no va a la escuela y se rehúsa a vivir en un orfelinato. Cuando la policía llega para llevarse al orfelinato, ella los agarra de su cinturón y los lleva a la calle. Vive con sus pies en la almohada, miente y compra 18 kilos de dulces si así se le da la gana. Tiene una maleta llena de pedazos de oro, es muy fuerte, que puede levantar a un caballo. Ella no quiere crecer porque los adultos nunca se divierten. Ella toma píldoras de chirmín para no crecer. La característica más importante de los 3 libros de este personaje es el sentido del humor. Las cualidades cómicas son verbales. Cuando sus acciones de farsa, como estas de aquí con la policía en el techo, siempre son acompañadas por su agudeza mental. A algunos críticos no le gustó a Pippi. Una persona en Suecia escribió un artículo que dice muy malo que le hayan dado un premio. Le pareció un libro asqueroso y que era un insulto para los niños. Pero a los niños les encanta y les siguen encantando. Las aventuras de Pippi no solamente eran chistosos, sino que ella se da cuenta que los sueños de los niños son omnipotentes. No es ella más fuerte, más rica que los adultos, sino que es más inteligente que ellos.
Pero el poder de ella no es el tipo de poder que la hace dominar a los demás. Ella lo que hace es defender sus derechos y exige el respeto de los demás. El derecho de los niños al respeto es el tema que atraviesa los libros de Linden. Ella siempre tiene fe al punto de vista de los niños. Es típico que el primer libro de Pippi se publicó en 1945, cuando recién había acabado la Segunda Guerra Mundial. Es un libro que se compraba en la Navidad para disfrutar la libertad lograda. Este libro generó un debate pedagógico en esa época. Por ejemplo, abierto este debate sobre las escuelas de A.S. Neal, las escuelas abiertas en Gran Bretaña. Después de que creció Lindgren en una granja fuera de un pequeño pueblo en Suecia, ella tiene un hermano mayor y dos hermanas menores. Ella escribió que su niñez fue muy disfrutable porque tenían seguridad y libertad. Los padres estaban ahí todo el tiempo si los niños lo necesitaban, pero les dejaban libertad de movimiento en su casa, que era un lugar maravilloso para jugar. Jugábamos y jugábamos y jugábamos. Era raro que no nos morimos de tanto jugar, decía ella. Esta niñez feliz tuvo un impacto muy profundo en su trabajo, tanto la vida en la granja y el derecho de los niños a seguir su voluntad natural de jugar. Los 3 libros sobre los niños de Bullerbyn, un pueblo muy ruidoso. Los adultos no son importantes en este pueblo. El tema central es la actividad lúdica de los niños. Pero había otros libros donde los niños son muy pobres y viven en circunstancias muy difíciles y sueñan con escapar hacia un paraíso lúdico de juego. Pero después de Lindgren se dio cuenta que ya de grande no podía seguir jugando. Ella y sus amigas y amigos siempre jugaban con la nieta de un pastor cuando iba al pueblo de vacaciones. Una vez que vino, iban a jugar como siempre, descubrieron que ya no podían jugar, que no podían jugar de plano. Se sentían absurdas y tristes. ¿Qué podían hacer cuando ya no podían jugar? Tenían 12 o 13 años y ya había terminado su niñez. Después de el talento que tenía para escribir que descubrió su maestro, él solía leer sus composiciones en voz alta en la clase a la edad de 13 años. El maestro le mostró eso al jefe del periódico local y lo imprimió en el periódico. En 1924, cuando ella tenía 16 años y había terminado la escuela, se le contrató como periodista de información por parte del mismo diario. El editor en jefe, que tenía como 50 años y estaba casado y tenía 7 hijos, se enamoró de Astrid. Tuvieron una relación y ella se embarazó de él cuando ella tan solo tenía 18 años. Fue un escándalo en ese pequeño pueblo. Astrid perdió su empleo y se tuvo que ir a Estocolmo, en donde rentó un cuarto y empezó un curso en escenografía y tipografía y escritura a máquina para ser secretaria. El editor estaba divorciando a su esposa y se iba a encontrar con ella en la corte. Si se revelara el adulterio, él iba a perder mucho, así que tenía que mantener esa relación en secreto. Astrid le parió a su hijo en Copenhague, en el único hospital en Escandinavia donde no tenías que revelar quién era el padre ni la madre. Ella no quería casarse con el padre y no podía cuidar a su hijo en su cuarto en Estocolmo. El niño vivió con una madre adoptiva. Y la madre lo visitaba lo más seguido posible cuando podía darse el lujo de hacerlo, porque un boleto para ir a Dinamarca le costaba la tercera parte de su salario. Iba 3 o 4 veces al año y solamente se podía quedar con él unas 24 horas. Cuando el niño tenía 3 años, la madre adoptiva tuvo que ir al hospital con un gran problema cardíaco. Después, Astrid fue a Copenhague y tomó a su hijo y se quedó la noche con la hermana de la madre adoptiva, y ella confiesa que fue la peor noche de su vida. El niño entendió que no iba a regresar a su
casa adoptiva. Y él lloró en silencio, como dándose cuenta que no importaba, que hacen lo que quieren conmigo, igualmente. Esa es la forma de pensar del niño. Esas lágrimas siguen estando en mí y me acompañarán toda la vida. Quizás es por esas lágrimas que violentamente he defendido a los niños bajo cualquier circunstancia, confesó Astrid años después. Estaba despierta y se dio cuenta que tenía que llevar a su hijo a Estocolmo, aunque no tenía un hogar para darle. Llegaron en enero, compartieron un cuarto. Él tenía tosferina. Astrid casi no logró dormir y tuvo que irse a trabajar en la mañana siguiente. Después de meses se dio cuenta que no podían seguir viviendo de esa manera. Sus padres invitaron a Lars a vivir con ellos en la granja y él fue a la granja y se quedó allí un año. En 1931, cuando Astrid se había casado con el hombre que iba a ser el padre de su hija, Lars finalmente logró regresar a vivir con su mamá. No es coincidencia que hay muchos niños solitarios y tristes en sus libros. En El reino de Mío, mi pequeño Mío, de 1934, el personaje principal es un niño adoptivo. Su madre murió cuando él nació. Nadie sabía quién era el padre. Pero es fácil de adivinar que el padre era un vago. Los padres adoptivos no les gusta el niño. La madre adoptiva dijo que el día que ese niño llegó a su casa era un día de poca suerte, de poco afortunado. Una tarde, cuando la madre adoptiva le había dicho que fue los malos aires que había traído al niño a la casa, sucede esto, y lo voy a leer en español. I almost burst into tears. I almost cried. I felt so... Fui al parque y tomé asiento en un banco. No se veía ni un alma. Todo el mundo se había ido a casa a cenar. Anochecía y además lloviznaba. Las casas de los alrededores estaban iluminadas. También vi luz en la ventana de Benka, es su amigo. Sin duda cenaría guisantes y tortilla en compañía de sus padres. Y imaginé que en todas partes donde había luz, los niños estaban con el padre y la madre. Solo yo seguía afuera, en la oscuridad, totalmente solo. He discovers an empty bottle on the ground with a piece of wood in the neck. He pulls it out, and a genie rushes out of the bottle. The genie takes him to faraway land, el país de la lejanía, where he meets his father, the king, who has searched 9 long years for him. He tells his son that his real name is Miu. The father lives in a castle on Greenfields Island, La Isla de los Prados Verdes, and has a beautiful garden of roses. Miu gets new friends and plays with them. Pero afuera, en esta tierra lejana, hay un país que se llama el país de afuera, regido por el caballero Carto, que es muy cruel, que se roba a los niños y los encanta y los convierte en aves. La historia es un cuento de hadas poético donde Mío va a esta tierra lejana para luchar contra el caballero Cato. Consigue ayuda de la gente con la que se encuentra y la naturaleza misma les ayuda. Tiene un caballo que vuela y una capa que lo convierte en invisible y una espada que atraviesa la piedra, porque el caballero tiene un corazón de piedra. Ese es el castillo. Cuando Mío finalmente llega al castillo de Circato, Circato abre su abrigo negro y atraviesa mi corazón de piedra. Ya me ha herido el pecho durante bastantes años. Le miré a los ojos y en ellos vi que el caballero Cato anhelaba verse libre de su corazón de piedra. Quizá nadie odiara tanto al caballero Cato como él mismo.
No esperé más. Alcé mi llameante espada y la hundí con todas mis fuerzas en el corazón de piedra del caballero Cato. En el mismo instante, el caballero desapareció del todo. Solo quedaron en el suelo un montón de piedras y una garra de hierro. Astrid Lindgren had once been in an orphanage Había to estado visit en un the daughter orfanato of a Astrid friend. para visitar She la was hija de una shocked amiga. by the Le unfeeling choqueó education methods of the los place. métodos educativos tan poco sensibles que se utilizaban ahí. Rasmus En and the Rasmus y el Rasmus y el vagabundo Vagabundo from de 1956. 1956, Rasmus lives in an orphanage. Rasmus vive en un The directress, orfelinato. Miss Hall, La directora, la doesn't señora understand how necessary it is for Halcón, children, no even in entiende lo orphanages, necesario to play. que es que los niños The boys have to juegan. dig up Los potatoes niños the tienen que whole hot summer days. cosechar All the children papas of the en el orphanage verano. dream Todos los of niños en el getting a home of their orfelinato own. To have sueñan parents con is the tener greatest su joy propio they can hogar y imagine. tener padres. Ese es el Just mayor gozo think, que se les if they ocurre. could pick me, Piensen si Rasmus me says, escogerían when a some mí, people come to dice pick out a Erasmus, child. cuando llega una Don't pareja a get buscar any un hijo. ideas, his friend says. They No se always te pick den girls ideas, with siempre curly escogen hair. niñas con el One day, cabello he by rizado. mistake Un día, pours a por basin full of water over Miss equivocación, Hall. He le knows echa that she's going to punish agua him and a la expects that she directora. will Sabe beat que him le va a with a cane. cocinar, que lo va a castigar y That que le va a night, golpear he con... runs away. Esa noche As se the people escapa who del come to the orfanato. orphanage always pick girls with Como curly siempre hair, escogen he a wants to look niñas for parents con himself. cabello He is rizado, alone quiere and afraid, buscar sus propios hungry padres él and mismo. tired. Está solo, At tan last, cansado y he con finds a hambre. little Finalmente grey barn encuentra where he falls asleep una in the road. granja gris en donde se In the cae morning, dormido. he En la discovers, mañana that the descubre vagabond, que hay un vagabundo, Paradise Oscar, Oscar Oscar, del Paraíso, el del paraíso, has spent the night in the también ha same pasado la Oscar noche gives en la him misma ham granja. sandwiches Oscar and le da they start to leche y un tramp sándwich together. They go de from house to jamón. house. Van Oscar juntos plays de the casa a accordion. casa. They Oscar sing toca and el get coins acordeón, from the people who listen. cantan y les dan, la gente le escucha y story les gets, dan very monedas. exciting La when historia se Oscar vuelve gets muy accused of emocionante theft. cuando se He is le innocent, acusa but to a prove it that, Oscar de they haber have to robado. catch Es the real inocente, thieves. pero Their growing friendship turns into love. la amistad se Oscar, vuelve en amor. turns out to live in Oscar the grey cottage, lo lleva a vivir with a his una wife pequeña when he isn't tramping. cabaña In the end, they adopt y Rasmus. finalmente con su esposa The del vagabonds vagabundo had been adoptan al common niño, during Astrid's a Ramos. childhood. Vagabonds were sleeping Los in the hay vagabundos in the barn of dormían the farm en almost every las night. granjas casi toda la They came to the noche. kitchen door in the evening and bought some Llegaban, As long as they asked for compraban leche y permission pan. and Siempre cuando handed in their pidieran matches, permiso her father let them y sleep in the barn. les entregaron Astrid dos cerillos, thought podían they dormir ahí. brought a wind of Astrid adventure into the life of pensaba que the farm. traían un She aire had de heard that aventura a they la sometimes granja put donde vivía the Astrid de barn niña. on fire. That's why El her miedo, father didn't let them have the el matches. padre no les dejaba llevar cerillos para que no incendiaran la granja. Lillebror in Carlson on the Lillebror roof, en Carlson, del en el techo, from en el tejado de 1955. Este niño sí tiene padres, pero hay días en donde todo va mal, en que la madre tiene a su papá y sus hermanos tienen a sí mismos, pero él no tiene a nadie. En uno de esos días conocí a Carlson, que vive en una casa muy especial en el techo de esta casa. Es muy pequeño, rechoncho y puede volar. And a motor with a propeller on his back. Tiene alas que lo permiten volar With de Carlson, propulsión. Lillebror Con experienced funny Carlson and exciting adventures. tiene unas They walk aventuras around muy on the roof. emocionantes. Carlson Caminan comes por up los with, techos. different Carlson tricks to dupe tiene the diferentes for parents who crutos have left their baby para... alone. He calls it to do jiggery pokery. Él le llama esto Gastar bromas en jiggery la traducción pokery, gastar español. bromas en la traducción en Lillebror español. thinks Carlson is a El pequeño fantastic niño friend, piensa que but the Carlson es un reader amigo sees that he's fantástico, very pero selfish. se da cuenta que es muy Boasts a lot, egoísta. calls himself Presume a mucho, handsome, thoroughly él dice clever, que es perfectly un plump man in his prime, hombre says that he's the world's best stunt flyer, the guapo, world's best dice steam que es engine driver, el the world's mejor best conductor de anything. trenes, el mejor de todo, He según lies Carlson. and deserts Miente Lillebror. When he breaks Lillebror's toys, cuando rompe los juegos de Lillebror, dice que no tiene importancia. Gets all Lillebror's money
se apropia de todo el dinero y todos los dulces del niño. Finalmente el niño se come su último dulce y dice, nunca he conocido un niño tan egoísta. Lillebrook amenaza con abandonar a su amigo. Lillebrook, la familia de Lillebrook, piensa finalmente piensan que es inventado, que es un amigo imaginario, pero finalmente lo conocen. Carlson es como un niño pequeño egoísta. Los críticos lo han descrito como una proyección. Vive el egoísmo que pierden los niños que tienen buenas maneras. Este libro fue muy popular en la Unión Soviética y sigue siendo popular en Rusia. Todos los rusos conocen quién es Astrid Lindgren. Y el primer ministro sueco se llamaba Carlson. Cuando él fue a Moscú en la década de los 80, los rusos le dijeron que era el Carlson equivocado. No era el del libro. Quizás los libros sobre Carlson es posible para que los lectores en la Unión Soviética puedan reírse contra de Carlson, que les recordaba de gente en el poder en un estado autoritario, en una sociedad autoritaria. Sculti, Galletta, el narrador de Los Hermanos Corazón de León de 1963, está enfermo y sabe que va a morir este personaje. Su hermano mayor, Jonathan, le dice que cuando muera va a ir a Nangiala, un lugar del otro lado de las estrellas. Ahí sigue siendo el momento en que hay sagas, aventuras y fogatas, y que cuando llegue ahí va a ser guapo, joven y va a tener aventuras todo el día y toda la noche. Sin embargo, Jonathan muere antes que Galletta y le salva la vida durante un incendio. Se lanza por la ventana con su hermano a espaldas y casi muere de inmediato. Cuando Galletta muere unos meses después, se reúnen en el Valle de los Cerezos en Nangiala. Como Jonathan le había dicho, Galletta goza de salud y es fuerte. Pero también hay otro valle que se llama el Valle de las Zarzas Rosas, que ha sido conquistado por el dictador cruel que rige a Carmañaca, el territorio que está más allá de los ríos antiguos. También controla Katla, el dragón que ha emergido de los tiempos antiguos. Tengil ha captado al líder de la resistencia y lo ha encarcelado en Katla-Caven. Jonathan va allí para rescatarlo. Galletta le pregunta a Jonathan por qué tiene que emprender una aventura tan peligrosa y él contesta que es algo que él tiene que hacer, aunque sea peligroso. De caso contrario, no eres un ser humano, sino un pedazo de mugre. Uno no es una persona, es una basurita. Una frase que todos los suecos conocen. Después de muchas aventuras, rescatan a este personaje. La gente de la resistencia se empieza a preparar para la batalla final. La tormenta de la libertad llegará, va a romper con la opresión, va a avanzar, deshacernos de la libertad y hacernos libres finalmente, dice. Jonathan sabe que la batalla final va a llevar a muerte y más muerte. Y él no puede matar a nadie. Si todo el mundo fuera como tú, entonces el mal regiría por toda la eternidad, dice Orba. Pero Galletta dice, si todos fueran como Jonathan, entonces no habría mal en el mundo. Finalmente derrotan al mal y hay muchas muertes. Cuando Jonathan es parte del golpeo al dragón, se quema nuevamente, ya no va a poder volverse a mover, pero dice a Galletta que cuando muera esta vez irán a Nangilina. Es todavía el momento de sagas y de aventuras, pero no van a ser aventuras crueles, sino puras aventuras lúdicas, gozosas. Estarán en la granja más bella
de la Just like Jonathan valle did más during the verde fire, de Nanguilina. Galleta takes his brother on his Galleta back lleva a and su jumps hermano down a slope. en la It's espalda night y and dark brinca. in Nangiala, Es but in oscuro, es de Nangiala noche, it's morning. Yes, y Jonathan, llegan a yes, I Nanguilina. see Sí, the Jonathan, light. veo la I see luz, the light, veo la are the luz. final words of the novel. Son las últimas palabras en esta The novela. Brothers Lionheart has become a saga of Los hermanos consolation for Corazón children who are de seriously León ill and es know that una they're novela going to que die. consuela a los niños que Astrid están Lindgren got enfermos y que lots of saben que letters van a about the morir. book, among Se ha others escrito from mucho sobre el doctors libro, that treated dying cartas, children. sobre todo de doctores One of que them dan wrote that tratamiento a estos dying niños que children están get muriendo. abandoned. Los niños Their que están a parents punto de don't morir dare tell son them that abandonados. they're going to Los die. padres no se But the atreven a dying decirles que van a child morir, pero knows that un it's niño going que to está die. por And a morir book sabe like que va a The Brothers morir. Lionheart Y un can be a libro como deep este consolation. puede ser un consuelo profundo To para read it with ellos. a child Leerlo con un means niño to follow the significa child into the seguir al darkness niño and not hacia la let go oscuridad of its y no soltarlo de la Thomas mano. Alfredson, the Swedish film director of El Let the Right One director In, Deja Entrar, de películas and que Tinker Tailor filmó Soldier Spy Deja will make a Entrar big international movie va a based on ser it. una película It is internacional supposed con to base be en the este film with libro. the biggest budget in the history of Es Swedish una de las film. películas The con actors are el going to mayor speak in English, presupuesto the subtitles will be en la in cinematografía sueca y va a ser hecha en inglés porque es una película internacional. Ronja, the robber's daughter, la hija del bandolero, del androl, es la novela del 91. Ronja vive en un mundo fabuloso, en un bosque fabuloso con seres fabulosos. Arpías, enanos grises, gnomos, Arpías, enanos, trolls oscuros y enanos grises. Cuando nace hay una tormenta en la montaña, hay relámpagos y la fortaleza en donde su padre vive es partido en dos, desde la torre más alta hasta la prisión más profunda. Es dividido en dos este castillo. Matt tiene un gran enemigo. Su padre y abuelo han sido enemigos de esta familia desde siglos. Han estado en conflicto desde tiempo inmemorial. Cuando Ronja tiene 11 años, Borka y su banda se cambian a la otra mitad de la fortaleza y conoce al hijo Birk. Los dos piensan que son enemigos uno del otro, pero después de algunas aventuras en donde salvan las vidas unos de otros, se vuelven los mejores amigos y se llaman hermano y hermana. Esto hace que los padres se vuelvan locos. Matt dice que no tiene un hijo. Ronja y Birk se van de la fortaleza y pasan el verano solos en una cueva. La madre de Ronja va ahí y le pide que regrese, pero Ronja se rehúsa. Matt tiene que pedirle él mismo que haga eso. En el otoño finalmente llega y les pide a los dos que regresen. Finalmente, unen las fuerzas, las dos bandas, para convertirse en una banda más fuerte. Ronja y Birk dicen que cuando ellos crezcan y sean jefes, jamás van a robar, no van a ser banda de ladrones. Ese es un mensaje noble de paz y de reconciliación de la Guerra Fría. Pero desde mi punto de vista, el nivel más profundo es la descripción de la relación entre el padre y la hija. Sus sentimientos encontrados de amor y odio son muy fuertes en esta novela. Hay muchos niños solitarios, abandonados en los libros de Astrid. En su obra, desde Emilio y Galleta y el caballero Carto hasta Artengel, cubren este espectro de personajes. Pero también hay niños fuertes, pero la característica más importante es que hay muchas niñas fuertes. Hay otra línea muy evidente que van desde Pippi Longstocking hasta Ronja, la hija del ladrón. Muchas niñas tienen una relación fuerte y amorosa con los padres. El padre de Pippi aparece en el segundo libro y él es el rey de esta isla en el Mar del Sur. Nuevamente encontramos la inspiración de todos estos padres en la vida misma de Astrid, la relación que ella tuvo con su padre amoroso y el amor de sus hijos y sus nietos también. Aquí ven que ella está muy cercana a su padre.
Para ella, el amor más importante y más fuerte no era entre el hombre y la mujer, era entre los padres y los hijos y las hijas. Ella también era una niña fuerte y una mujer joven fuerte, con una voluntad muy fuerte, que logró resolver los días difíciles que vivió. Studio Ghibli. El estudio de animación japonés que ha hecho el viaje de Chihiro y el castillo ambulante ha hecho una serie televisiva que se basa en Ronia, la hija del ladrón, del bandolero. El primer episodio fue enviado en octubre del año pasado, ha sido traducido al inglés y ha sido nominado para un premio. Ahora les voy a mostrar el tráiler de esta serie. My baby will be born tonight. Hear that, you Hoy van a hags? ser mi bebé. Esta noche van a ser mi bebé. Ah! I'm a father! Hey, Robber's daughter. Mattis's daughter. I know about you. And Yo I sé know we're sobre gonna ti. throw you off this earth. Y yo también sé de ti. Good morning, Mattis. You Buenos días, miserable thing. duquesa. How dare you come and live here ¿Cómo se without atreven a venir a vivir aquí sin pedirme everything permiso? you ever wanted without asking. Usted ha tomado todo lo que quiere sin pedir. Without asking. ¿Has tomado cosas sin preguntar? But it's complicated. Es complicado esto. Open the doors. Abran la puerta. Wolfer didn't do it. I wish you were my brother. Ojalá fueras mi hermano. Why shouldn't I be there? ¿Por qué no, entonces? Si es lo que te gustaría. Un cuento emocionante en 26 episodios. Astrid Lindgren died in Astrid Lindgren 2002, murió en 2002 a los 94 de edad, pero sus libros continúan y los niños de las nuevas generaciones van a descubrir sus personajes en libros, en películas y en series televisivas. Gracias.
Muchísimas gracias, Mats, por compartir. Tenemos la oportunidad de hacer preguntas y les tengo que anunciar que tenemos, además de nuestro experto, la propia nieta de Astrid Lindgren acá en el público. Ahí está Annika Lindgren. Stand up, Annika. Annika, you want to stand up? Entonces está la familia acá presente en el seminario. Agradezco mucho la presencia de Annika. Y para ustedes también es una oportunidad de hacer preguntas, no solamente a Mats, pero tal vez también para la propia Annika. Adelante. Gracias. Me gustó mucho la charla informativa. Pero me gustaría que nos dijeras emocionalmente para ti que representa Astrid, ¿por qué te volviste un experto y un referente especialista en ella? ¿Y qué es lo que es, en un plano menos intelectual, más emocional, Astrid, para ti? Gracias. Bueno, es una pregunta muy difícil de contestar para un sueco, porque en Suecia Astrid Lindgren es nuestra heroína natural. Todo el mundo lee sus libros, todo el mundo ve sus películas, todo el mundo sabe frases de su obra, palabras que ella ha inventado, etc. Entonces, su lugar dentro del pueblo sueco es muy fuerte. De hecho, ella escribió un artículo en la década de los 70 que fue parte de lo que hizo que cayera el gobierno. Era el enemigo más peligroso para un político sueco. Así que después de eso, cuando ella decía algo, el primer ministro tenía que ir y hacerle promesas a ella, etc. Así que, como todos los suecos, me interesa mucho Astrid Lindgren y me encanta su trabajo. Y me crié con su obra, con su trabajo. Ha jugado un papel muy importante en la vida de todos los suecos. Ese es el territorio de mi interés en ella, en Astrid Lindgren. Is there another question? Kommer där. Up there. Buenas tardes. Felicitaciones. Y la pregunta es, para reinventarse cada día, según usted, ¿cuál sería el mensaje para los niños de hoy? Reinventarse a través de la inspiración de la autora. A mí me fascinó. Se cruzan dimensiones de un lado a otro y se disfruta en cada momento. Está preguntando del mensaje de sus libros. ¿Está preguntando sobre el mensaje de sus libros de Astrid? A mí me parece que yo no creo que ella hablaría sobre mensajes. Yo creo que ella lo que quería hacer era contar una buena historia y ser auténtica, ser verdadera con respecto al punto de vista de los niños y ser auténtico con los sentimientos de los niños, sus miedos, sus necesidades, los derechos de los niños y las niñas. Pero no creo que estos valores subyacen a su trabajo y subyacen a su vida, de hecho. Y, por supuesto,
están contenidos en los libros, pero no los plantea como mensaje. Es como que los valores son los cimientos, y con base en estos cimientos ella crea todas esas historias donde es verdadera con respecto a los niños, las necesidades y los sentimientos que tienen los niños y las niñas. Desde acá no se ve si hay más preguntas. Arriba, han estado muy callados el día de hoy. Buenas tardes. Aprovechando que está la nieta, si nos pudiera platicar una anécdota de su abuela como lectora y escritora. Annika, it's your turn. Okay. ¿Podemos tener otra silla, por favor, para Annika? Du kan inte berätta någon historia, va? Annika, do you want to come up here? You wanted to show a story. Tell a story about a grandmother. Okay. Du ska berätta en historia om din farmor. Som läser och skriver. Jag vet inte. Ja. All right. This is quite unexpected. Esto es totalmente inesperado. Así que no. Era mi abuela y fue muy divertido ser su nieta. Éramos 7 nietos y ella jugaba con nosotros. Ella hacía como que era una bruja. Eso te podía dar miedo, pero podía ser divertido también. Ella leía mucho, por supuesto. Nos leía mucho a nosotros. Nos leía todos sus manuscritos. Y nos leía sus libros antes de que salieran a la imprenta, y eso era muy agradable. Esa es una excepción, es excepcional, ¿no es así? I didn't want to put you on the No spot, quería. but it is an amazing opportunity. Es una oportunidad asombrosa que estés aquí con nosotros. Muchas gracias. Quédate si quieres. Aquí vamos a ¿Hay estar. otra pregunta? Are there any other questions? ¿Cuántos de ustedes han podido leer a Astrid Lindgren, Pippi Calzalares? Okay. Sí. Vamos a hacer un enorme esfuerzo para publicar la obra y para hacer circular esta importantísima autora en México, para que puedan conocer y gozar y sobre todo compartir con todos sus lectores. Creo que allá hay otra pregunta. Bueno, a mí me gustaría mucho saber sobre la posibilidad que hay que aquí en México esas series se abran a los medios, o siquiera lo podamos conseguir en los discos, ¿no? En los diferentes formatos que existen para aquí en México. La otra es, para hacer una familia, hablando de historias para la familia, me gusta mucho entender que el proceder de una familia, de una escritora, de las emociones que se hablan en los mundos tan inmensos que existen en la imaginación, ¿cómo es posible que podamos en un momento dado dar parte a toda esta universalidad de los diversos tipos de familias que ya existen en todo el mundo? Me gustaría que, si hay una novela de ella, que pueda hablar de ello, porque ya es parte de la sociedad mundial. Det vet jag inte, men till Spanien troligtvis. Förhoppningsvis till Mexiko. Sorry. ¿Cuántos de ustedes entienden sueco? We hope that, of course, I think it will
que va a ser lanzado en España estos materiales y después esperemos en México. Eso depende de ustedes. La segunda parte de la pregunta le está recordando Mats. La pregunta sobre las familias. ¿Hay otra pregunta? ¿Pregunta la coordinadora de la mesa? ¿La moderadora? Okay. No. Muy bien. Bueno, vamos a cerrar. Perdón, yo ya mismo voy mezclando idiomas, pero por suerte no arranco en flamenco. Muchas gracias, Mats. Muchas gracias, Annika. Muchas gracias a ustedes. Vamos a tomar un pequeño receso para poder recibir a Mercedes Calvo de Uruguay, poeta, maestra, que nos va a hablar sobre todos los puentes con los niños a través de la poesía y que acaba de publicar un libro con el Fondo de Cultura dentro de la colección Espacios para la Lectura. Nos vemos en un ratito.